Estamos estudiando los días martes la carta a los Efesios y el martes pasado hablábamos de Dios, que Él tomó la decisión de adoptarnos como hijos suyos en amor, por el puro afecto de su voluntad. Toda la historia de la Biblia es la historia del amor de Dios. Y vemos desde el Génesis, desde la creación del mundo, a Dios preparando todo desde el principio para que por medio de Jesucristo nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Toda la Biblia completa nos habla de ese amor. Preparó todo desde el comienzo. Vemos a los profetas, vemos todo lo que estuvo pasando hasta llegar a Jesucristo para que pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Tome ahora su Biblia, ábrala ahí en Efesios y vamos a leer el versículo que nos habla de todo esto para recordar dónde nos quedamos el martes pasado y usted vuelva a ver, a saborear este pasaje. Dice Efesios capítulo 1, versículo 5, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo leemos: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre bendito, Señor, nos gozamos adorándote, Señor, y también ahora nos gozamos, Señor, estudiando tu palabra, Señor, tal como la encontramos ahí, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en el estudio de tu palabra en esta noche. Cada frase que vamos a estudiar, cada palabra que vamos a ver, Señor, habla nuestras vidas, edifícanos y abre nuestros ojos a lo que tu palabra quiere decirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijimos que en amor, por el puro afecto de su voluntad, nadie obligó a Dios que nos adoptara como hijos suyos, pero por el puro deseo de Él, en amor, Él preparó el plan de salvación por medio de Jesucristo para que tú y yo seamos salvos. Número 1, ¿y para qué nos adoptó Dios como sus hijos? Número 1, ¿para qué nos adoptó Dios como sus hijos? ¿Se ha puesto a pensar para qué Dios lo adoptó como su hijo? Él preparó todo para su salvación. Él envió a su hijo a morir en la cruz por sus pecados. ¿Y para qué nos adoptó como sus hijos? Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso te ha adoptado como hijo, para eso hizo todo el sacrificio y planeó durante miles de años la salvación de tu alma. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios puede transformar un mujeriego en un hombre fiel, un drogadicto en un hombre productivo, puede transformar una prostituta en una madre amorosa. Por medio de Jesucristo, Dios transforma una vida sin sentido, desechada de la sociedad, en una vida de bendición. Con razón el apóstol Pablo decía ahí en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Decía Pablo, es que esto es maravilloso, esto es una gran bendición. No solamente dio a su Hijo, sino que la única persona que puede transformar una vida es Dios. No me avergüenzo de predicar el Evangelio, decía Pablo. Imagínense que toda su familia fueran fieles seguidores de Cristo. Imagínense que con el que compra la carne, con la que compra el pollo, con el que compra la tortilla, todos fueran fieles seguidores de Cristo. ¿Qué cambio no habría? ¿Será que se quedó con dinero de más? ¿Será que me dice que está buena la carne pero no está buena? ¿Será que no? Una vida totalmente transformada. Pablo decía, y no solamente por lo que se ve, sino que yo sé lo que puede hacer Dios, decía Pablo. Por eso no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Dios cambia una vida sucia en una vida limpia, una vida sin sentido en una vida con sentido. ¿Y para qué? ¿Para qué hace esa transformación? Para alabanza de la gloria de su gracia. Yo creo que todos entendemos esta frase, para alabanza de la gloria de su gracia. Y podemos decir, gloria a Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Recuerde que la gracia de Dios es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Algo que no merecemos. El regalo más grande que Dios nos pudo dar y que no lo merecíamos es la salvación de nuestra alma, es el perdón de nuestros pecados. El que Él haya dado a su Hijo a morir en nuestro lugar es un regalo inmerecido. ¿Y para qué me hizo su Hijo? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cómo nos llegó a nosotros esta salvación tan grande? Nos llegó con el regalo más grande que alguien puede darnos. Nos llegó con la vida de su propio Hijo. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. La versión Dios habla hoy dice así: esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice: Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. De manera que Dios acepta al pecador que está en Cristo. Únicamente por medio de Cristo, por nuestra unión con Él, es que podemos ser llamados hijos de Dios. Únicamente por nuestra unión con Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios. Dice el texto, Dios nos eligió para que se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Número 2, hermanos. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? El mismo versículo 6 termina diciendo una palabra especial: el amado. Jesucristo es el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y usted puede ver que
incluso en su Biblia, amado está con la A mayúscula, se refiere a Jesucristo. Dice un coro que cantamos: el amado del cielo en la cruz murió, digno es el Señor. Gloria a Dios, hermanos, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es Jesucristo? No solamente es el amado, sino también, dice ahora el versículo 7, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos detenemos en la primera parte. ¿Quién es Jesucristo? En quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué es redención? Redención es liberación. Redención es rescate. Liberación, rescate. En otras palabras, en Jesucristo hemos sido liberados, hemos sido rescatados por su sangre, en quien tenemos liberación, redención por su sangre. Bueno, habría que hacernos una pregunta, porque una persona que está en una condición de la cual es incapaz librarse, es una persona que necesita que la liberen. Tú no necesitas que te liberen si estás libre, pero si estás atado, si estás en una situación que tú no te puedes liberar, entonces necesitas que alguien te libere, en quien tenemos redención, liberación por su sangre. El pasaje dice que en Cristo tenemos la redención, la liberación, y es por su sangre. Como dije, si estamos libres, no necesitamos, pero necesitamos estar en una situación verdaderamente atada, que digas: ya le intenté, ya le probé y no se pudo, no pude salir de ahí. Necesito a alguien que me libere. Si Cristo es nuestro libertador, ¿de qué nos rescató que no podíamos liberarnos? ¿De qué nos liberó? ¿De qué nos redimió que no podíamos liberarnos? ¿Sabes de qué? Del castigo eterno que merecen nuestros pecados, de la atadura del pecado. Ese castigo eterno, el alma que pecare, esa morirá. Tú no te lo podías quitar ni con muchas penitencias ni con mucho dinero. No se puede liberar una persona que ha pecado. La paga del pecado es muerte, destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo tengo redención por su sangre. De la atadura del pecado, no puedo dejar esto, y lo juro y lo perjuro que lo voy a dejar, y vuelvo a caer en lo mismo. El perdón de pecados solamente viene por Jesucristo, hermanos. Hay muchos que quieren cambiar de vida, pero se dan cuenta que no pueden. Quieren ser mejores personas, pero no pueden. A las cárceles incluso se les llama centro de readaptación social, y sin embargo no se logra ningún cambio allí. Los delincuentes no salen readaptados a la sociedad. ¿Cómo quitar ese sentimiento de haber pecado? He fallado, hice algo que no debiera y me está comiendo la conciencia, me está torturando. Y esa tortura pueden pasar años y años sin que se quite. ¿Cómo podré quitármelo? ¿Cómo calmar una conciencia acusadora? ¿Cómo quitar la atadura del pecado? ¿Cómo quitar la condenación eterna? En quien tenemos redención por su sangre, hermanos.
Solo a través de Jesucristo podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo transformar a un asesino serial en un pastor que predica la palabra? Solo Jesucristo. Ninguna terapia, ninguna hipnosis psicológica lo va a hacer. Solo Jesucristo, hermanos. Me tocó visitar la cárcel en varias ocasiones, ir a los cultos que tienen ahí los hermanos, y veía el hermano que está ahí en el teclado, el hermano que dirige alabanzas, el hermano que está como pastor, y dice uno, pues ellos también están ahí pagando una condena. Pero ya al sentarnos y platicar y comer, y usted, hermano que dirige las alabanzas, ¿por qué está aquí? Porque maté a 2 personas. Y sí, fue cierto, dice. Yo sí lo hice. Otro no, yo porque trafiqué drogas, porque yo hice esto. Pero Cristo me liberó. Y podemos decir, ¿cómo puede una persona que haya asesinado, que haya hecho esto, ahora levantar sus manos y decir, digno es el Señor y gloria a Dios? Solo Jesucristo puede hacerlo, hermanos. ¿Cómo transformar a un mentiroso, a un mujeriego, a una prostituta, a una chismosa, a un buscapleitos en una persona de bien? Únicamente Jesús puede hacerlo. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice el pasaje. Yo le invito a que, así como estamos estudiando, vaya memorizándolo. Apréndase de memoria Efesios 1 completamente y vaya saboreando cada palabra que va memorizando. Solo Jesucristo puede liberarnos del pecado y la maldad. Solo Jesucristo puede transformar nuestro corazón malo en un corazón bondadoso. Solo Cristo salva, hermanos. Solo Jesús puede hacer que los malos se hagan completamente buenos. Número 3, sabiduría e inteligencia, discernimiento y conocimiento. Estas palabras las encontramos en Efesios 1:8, el siguiente versículo donde venimos estudiando. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Venimos hablando los versículos anteriores acerca de Cristo por las abundantes riquezas de su gracia, y Cristo que hizo esto, de manera que cuando llegamos a este versículo estamos hablando de Cristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y tenemos 2 palabras importantes, sabiduría e inteligencia. En griego, sabiduría se dice Sofía, en griego, e inteligencia se le dice Fronesis. Entonces el texto nos dice que Cristo nos trajo las 2, Sofía y Fronesis, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué menciona estas 2 palabras? Porque dice que sobreabundó en nosotros la sabiduría y la inteligencia. ¿Por qué son importantes mencionar estas palabras? Bueno, los griegos escribieron mucho sobre estas palabras. Los griegos pensaban que si una persona tenía estas 2 palabras, estaba perfectamente equipada para la vida. Tú estás listo para vivir, estás equipado para vivir si tienes sabiduría e inteligencia. Sofía, sabiduría,
era definida como el conocimiento de las cosas más preciosas. ¿Qué es la sabiduría? Y decían ellos, Sofía es como el conocimiento de las cosas más preciosas, el conocimiento entre lo divino y lo humano, la respuesta a los eternos problemas de la vida y de la muerte, de Dios y del hombre, del tiempo y la eternidad. Eso es sabiduría, decían los griegos, o Sofía. E inteligencia, phronesis, la definían la inteligencia como el conocimiento de los asuntos humanos y de las cosas que se necesitan planificar, el conocimiento de todo lo que nos concierne. Inteligencia era definida como el conocimiento de las cosas que se han de buscar y de las que se han de evitar. Haz esto y no hagas aquello. La disposición de ánimo que nos permite juzgar qué cosas se deben hacer y qué no se deben hacer. Phronesis es en el sentido que permite que las personas se enfrenten con los problemas prácticos de la vida diaria y los resuelvan. Entonces, una palabra nos está conectando como aquel que le halla el sentido de la vida, aquel que dice esto es Dios, esto es hombre, esto es lo divino, esto es lo humano. Y la otra palabra, decían ellos, es lo que nos define aquí en la tierra, inteligencia, pues, cómo vas a hacer las cosas, cómo vas a vivir aquí. Pablo dice, Cristo nos trajo las dos y sobreabundó las dos en nosotros. Sofía, sabiduría, el conocimiento que satisface la mente, lo que nos conecta con Dios. Sí, dice Pablo, sabiduría es, mira, en Cristo, si tú tienes a Cristo, Dios te hace sabio y entiendes lo que nos conecta con Dios. Y phronesis, inteligencia, el conocimiento práctico que nos permite resolver los problemas de la vida cotidiana. Hay gente que se pueda, y si usted lo ha vivido, realmente entregado su vida a Cristo, puede ver estas dos palabras en su vida y puede decir, me acuerdo que antes ganaba muy bien, todo se me iba en borracheras, se me iba en esto, lo otro, y no me rendí el dinero. Ahora tal vez no estoy ganando como antes, pero ya hasta tengo un carrito, y ya tengo esto, y ya tengo lo otro. ¿Y cómo Dios ha hecho las cosas? ¿Cómo veo que ahora las cosas son diferentes? Cuando vivía sin Cristo andaba muy mal, las cosas no funcionaban, pero en Cristo Dios ha hecho que hasta lo poco rinda más. Con razón dice el salmista ahí en el Salmo 73, 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Sin Cristo no tienes ni sabiduría ni inteligencia. Y al no tener sabiduría ni inteligencia, ¿por qué dijo el salmista estas palabras tan duras? Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Porque el salmista se le ocurrió echar un vistazo a los malvados y vio como, míralo, aquel hace tranzas y tiene una gran cuenta en el banco, y aquel se porta mal, tiene 3 mujeres y mira, tiene una gran casota. No, hombre, pues ya viendo tantas bendiciones aparentemente que tienen los malvados, el salmista tuvo envidia del hombre malo, tuvo envidia del hombre impío y llegó a pensar que hay tantos malos que les va bien, que ¿sabes qué? Mejor yo también me hago malvado. Y dice ahí en el Salmo 73, 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. De vicio estoy buscando a Dios y estoy viendo que al otro le va mejor, que al otro tiene
que hasta los grandes boxeadores cuánto ganan, y se trata de golpear al prójimo y se trata de no, hombre, entonces no, en vano estoy buscando a Dios, en vano me pongo a memorizar la Biblia, en vano. Pero la sabiduría, la inteligencia, Dios abrió sus ojos cuando vino a la casa de Dios. Dice en el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Al venir a la casa de Dios, la sabiduría y la inteligencia abre sus ojos y dice: tan torpe era yo que no entendía. De veras que, ¿cómo es posible? Dice el versículo 22, si lo tiene ahí, regresa el versículo 22, 73, 22, Salmo 73, 22. Eran dos versículos atrás. Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿En qué cabeza cabe andar codiciando lo que tienen los impíos? ¿En qué cabeza cabe andar diciendo: ah, míralo, si aquel le hace así, si aquel engaña, si aquel dice que es cristiano o que va a la iglesia y hace estas cosas, pues yo también lo voy a hacer, como si él tuviera un gran premio de parte de Dios? ¿Estás codiciando lo que hacen los malos? Cuando el salmista abre sus ojos, dice: no, era yo una bestia delante de ti, Señor, no entendía. Pero dice en Efesios: Dios nos da la sabiduría y la inteligencia por medio de Jesucristo. En conclusión, hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Él es el único que puede librarnos de una conciencia acusadora, de un corazón malvado. Es el único que puede transformar una vida abatida en el pecado en una vida de bendiciones. Y no solo nos da vida nueva, sino que nos da sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Ahora entendemos mejor que la gracia de Dios, el regalo de Dios que no merecemos, es algo de mucha riqueza, hermanos, de mucho valor, pues solo Dios puede transformar una vida sin sentido, una vida batida en el pecado, en una vida de bendición, una vida que glorifique a Dios por haber sido perdonado. ¿Y para qué Dios nos ha dado vida eterna? ¿Para qué Dios te redimió, hermano? ¿Para qué Dios te liberó del juicio eterno y del pecado? Póngase de pie y leamos este versículo con el que comenzamos, Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La pregunta de esta noche clave sería: ¿a quién quieres glorificar con tu vida? ¿A quién quieres glorificar? ¿Te quieres glorificar a ti? Que se sepa que yo hice algo, que se sepa que yo estudié, que se sepa que yo me superé e hice. ¿Quieres la gloria para ti o la gloria para Dios? Dios nos hizo sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a orar, hermanos. Y esta noche, si hay alguien que no ha seguido a Jesucristo, decide hoy seguir a Cristo. Que puedas decir hoy y siempre: en mi vida la gloria es para Él. Vamos a cantar, hermanos, este coro, y acérquese para que oremos. Traiga sus peticiones. Dice este coro: me has escogido un adorador. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza
de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón. Sí, Señor bendito, has puesto en mí cántico nuevo, has puesto en mí, Señor, canto de alabanza, has puesto en mí, Señor, una vida nueva, una esperanza. Somos ahora hijos tuyos, Señor bendito, Rey de reyes y Señor de señores. Nuestra vida, Señor, debe darte ahora toda la gloria y toda la honra, Señor. En mi vida la gloria es para ti, Señor. Sí, Padre, para alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Tú nos diste redención, tú nos has rescatado de esa vida del pecado, de esas ataduras de maldad, Señor. Eres el único que puede transformar una vida completamente, Señor. Y esa transformación viene a darte toda la gloria, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor bendito. Hoy también, Señor, traemos nuestras peticiones delante de ti, porque tú oyes, Señor, nuestras peticiones.